Hoy nos metemos de lleno en la figura de George Orwell. Tenemos sobre la mesa, una selección bastante amplia de sus textos, ¿eh? Desde novelas que todos conocemos como 1984 o Días en Birmania, hasta Que no muera la aspidistra, pero también sus ensayos, cartas, diarios de guerra y, claro, textos tan potentes como Homenaje a Cataluña o El camino de Wigan Pier. La idea es, intentar extraer esas ideas clave de Orwell sobre la sociedad, el poder, la verdad, ver cómo sus vivencias le marcaron, ¿no? Exacto. Y es que lo fascinante de Orwell es precisamente eso, cómo sus experiencias personales, que fueron muy diversas, desde Birmania, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, pues cómo todo eso no es solo un decorado, es que impregna todo lo que escribe. Se nota esa búsqueda constante de honestidad, yo diría. Totalmente. Recuerdo, por ejemplo, leyendo Wigan Pier, esa imagen. Es que se te queda grabada. La de la mujer limpiando un desagüe de rodillas. Me pareció tremendo cómo lo cuenta, no como una simple observación, sino casi como una epifanía personal sobre la injusticia. ¿Dirías que esa conciencia de clase es un poco el punto de partida de todo? Es sin duda uno de los pilares. Esa escena que mencionas es brutal, sí. Pero esa sensibilidad está, en casi toda su obra. Analiza constantemente esas barreras de clase en Inglaterra, que eran y son muy sutiles a veces, pero muy reales. Cómo se notan en el lenguaje, en los gestos, el esnobismo que él critica tanto en sus ensayos, o en personajes como los de la hija del clérigo. Incluso en Días en Birmania, toda la dinámica del club europeo es una radiografía de esas tensiones, pero claro, amplificadas por el rollo colonial. La clase lo empapaba todo para él. La verdad, y cómo se manipula con el lenguaje. Pienso en 1984, obviamente. Esa cosa terrible del partido exigiendo negar la evidencia, lo que ven tus propios ojos. Claro, pero es que no es solo en la distopía. Fíjate, en sus ensayos, por ejemplo, en ¿Por qué escribo?, lo dice tal cual. Afirma que todo lo que escribió, digamos, serio, desde 1936, va contra el totalitarismo y a favor del socialismo democrático. Para él, defender la verdad, la objetividad, era un acto político en sí mismo. Y vaya si lo vivió. ¿Te refieres a la Guerra Civil Española? Precisamente. Sus diarios de guerra, sus cartas, están llenos de frustración con la propaganda. Le desesperaba ver cómo era casi imposible contar lo que de verdad pasaba. Sobre todo, las mentiras que se contaban sobre el POUM, el partido con el que él luchó un tiempo. Y, todo lo que pasó en Barcelona. Veía cómo la política corrompía el lenguaje hasta convertirlo en un arma para ocultar las cosas. Es algo que analizó de forma magistral en La política y la lengua inglesa. Ese ensayo es clave. Y esa misma honestidad casi brutal está en Homenaje a Cataluña. Describe la guerra sin adornos, verdad, el frío, el miedo, los fusiles que no funcionaban, pero también esos momentos como absurdos casi, como cuando deciden no disparar a aquel soldado enemigo que corría sujetándose a los pantalones. ¿Qué nos dice eso? Pues nos dice muchísimo. Humaniza a la guerra de una forma cruda. Muestra ese abismo enorme entre la retórica patriótica, los grandes discursos y lo que vive el soldado en la trinchera. Ojo, no es que niegue la camaradería o el sentido del deber, pero lo muestra con toda su miseria y su absurdo. Y es interesante cómo contrapone ese patriotismo más visceral que analiza en El león y el unicornio, con el derrotismo que veía en cierta intelectualidad británica durante la Segunda Guerra Mundial. Eso le sacaba de quicio, se ve en sus diarios. Hablando de cómo mezcla lo personal y lo general, hay un sentimiento muy fuerte de alienación en su obra, ¿no crees? Pienso en Winston Smith buscando un hueco de privacidad en 1984, o en Gordon Comstock en Que no muera la aspidistra, con ese rechazo tan bestia al mundo del dinero que le lleva a una vida precaria, casi elegida. Sí, totalmente. Esa tensión entre las aspiraciones del individuo y las presiones, ya sean sociales o económicas, es un tema recurrente. Y parece que el propio Orwell lo encarnaba un poco. Cuenta en algún ensayo cómo trabajar en una librería le hizo cogerle manía a los libros por un tiempo. Fíjate qué cosa. Y la lucha por sobrevivir económicamente está ahí siempre. En la angustia de Dorothy en La hija del clérigo, o en sus propias investigaciones sobre la pobreza más extrema en Wigan Pier. Es como una búsqueda constante de autenticidad, quizá, en un mundo que parece querer aplastarte. Hemos tocado solo algunas pinceladas, porque Orwell es un universo. Ese observador social implacable, el defensor de la claridad, de la verdad frente a la manipulación.
el testigo lúcido y a veces incómodo de las convulsiones de su siglo. Si su legado es esa mezcla, una honestidad intelectual que a veces duele, una empatía muy profunda por los desfavorecidos y unas advertencias muy serias sobre el poder, sobre el control, sobre cómo se usa el lenguaje. Y lo tremendo es que esas advertencias no se han quedado viejas, para nada. Resuenan hoy quizá más que nunca. Y eso nos deja ahí una reflexión flotando, ¿no? En esta época nuestra saturada de información, de fake news, de narrativas interesadas, de polarización, ¿hemos aprendido de verdad la lección de Orwell sobre lo frágil que es la verdad objetiva, sobre la importancia de usar un lenguaje honesto? ¿O estamos quizá con otras herramientas repitiendo los mismos errores contra los que él nos alertó?